Gracias, Señor, porque tu gran misericordia, tú siempre has sido fiel, Señor, y tú nunca te equivocas. Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú estás, Señor, desde el principio. Estás acá, Señor, con nosotros y estás, Señor, en el futuro. Y conoces, Señor, el comienzo de nuestro camino y el final. Y tú nos estorbas, Señor, con un propósito de regresarnos al camino, Señor, y que no nos perdamos en ese mundo. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno y eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Puedes sentarse. Que Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos. La última vez que compartía, si se recuerdan, compartíamos acerca de Primera de Pedro y los consejos que Pedro nos da para una iglesia que está sufriendo persecución. Y veíamos cómo nuestra iglesia está siendo atacada y los consejos que Pedro nos da. A los jóvenes nos da el consejo que nos sometamos a nuestros pastores. También nos decía Pedro, resistir al diablo. El cristiano va ganando áreas, va conquistando áreas en la vida, áreas que a nosotros nos ha costado dejar del pecado, aquellos pecados que siempre coincidimos, reincidimos, pero el Señor un día nos da la gracia y vencemos el pecado. Entonces Pedro nos dice resistir al diablo, que esa posición que hemos ganado no la volvamos a ceder y sigamos buscando la santidad. Y también Pedro nos exhorta y nos dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Hace unos meses el hermano Samuel Rivas nos enseñaba de que el Señor va detrás del rebaño cuidando a las mujeres y a los niños, a los tiernitos. Pero ¿qué pasa? Si yo decido quedarme atrás, o sea, el rebaño va ahí, el pastor va ahí, va cuidando, pero yo digo, no, yo ya me cansé, o a lo mejor yo me voy a desviar y dejo que el rebaño continúe. El pastor va a tener que continuar con el rebaño y el diablo, dice Pedro, anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, si yo soy de esas ovejas que me voy quedando rezagado y dejo que el rebaño continúe, entonces soy una de esas ovejas que corre ese riesgo. Más adelante el hermano Carlos Mata nos compartía acerca de la importancia de leer la palabra del Señor. Le daba incluso gracias al Señor por el concurso bíblico y nos animaba a los padres de familia, a los cabezas de hogar, a que restauráramos el devocional de la noche, el holocausto continuo. Y también nos hacía una invitación, y era que oráramos por una petición, ¿se acuerdan? De un diputado en la asamblea que ha puesto una noción acerca de la lectura de la Biblia. Entonces, el Señor nos está llamando a un momento, a un tiempo de consagración como iglesia, como cristianos. El Señor nos está invitando a que nos metamos más con Él. Quiero que me acompañen, por favor, siempre a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces el Señor nos está llamando, hermanos, a esa santidad. Escrito está, en el libro de los Salmos dice, sed santos, porque yo soy santo. El Señor, su naturaleza es la santidad. Dios no puede convivir con el pecado. Esa es su naturaleza. Es como el agua y el aceite que no se pueden mezclar. Dios no se puede mezclar con el pecado. Entonces, si hay pecado en mí, Dios me ama. Pero si hay pecado en mí, Dios no me puede recibir con ese pecado. Es necesario que yo me arrepienta de ese pecado. Y por eso el Señor nos dice y nos da ese consejo: sed santos, porque yo soy santo. Si Dios no fuera santo,
él dijera, no importa que estés inmundo, de todas formas, mi naturaleza es así, pero el Señor no es así. Entonces, hermanos, entendamos esto. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, nosotros debemos de llevar una vida santificada. Luego, ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos estas palabras que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? Aquí nos dan un propósito. Nosotros los cristianos tenemos un propósito en esta vida. ¿Para qué hemos sido nosotros comprados con precio de sangre? ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Sí estamos de acuerdo, hermanos, en que ese es uno de los propósitos como cristiano que yo tengo en esta vida. ¿Cuál era el propósito del Padre para con Jesucristo? Bueno, Jesucristo dijo: la voluntad de mi Padre, yo debo hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la voluntad de mi Padre, era compartir el Evangelio de que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesucristo vino a evangelizar y a que los hombres se reconciliaran con Dios mediante creer en su Hijo Jesucristo. Esa era la misión del Señor Jesús. Ahora nosotros hemos creído en el Señor Jesús y somos sus discípulos. ¿Qué es lo que hace un discípulo? El discípulo aprende del maestro y hace lo que su maestro hace. Imagínense que hay una carpintería y ahí hay un buen carpintero. Y entonces un muchacho dice: yo quiero aprender el oficio. Y él se pone a trabajar con la madera, aprendiendo del maestro. Y cuando sale de esa carpintería, él sale siendo un buen albañil, un maestro de obra que va a construir con cemento. ¿Creen ustedes que eso es lógico? No es lógico. Si él entra a una carpintería a aprender a carpintero, él va a saber trabajar la madera. Entonces nosotros, como discípulos del Señor Jesús, si el Señor Jesucristo reconcilió a los hombres con Dios, nuestra misión es reconciliar también a los hombres con Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos, y el Señor nos dice, y nos exhorta acá, que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido. O sea, el Señor a nosotros nos ha escogido, a uno, así como Él escogió a sus discípulos. Él llegaba, veía a uno de sus discípulos y le decía: sigue, pero no decía la multitud, y decía: los que estén, los que quieran ser mis discípulos, que estén por favor interesados, vengan acá y anótense en esta lista. Y agarraba 100, 200 personas. Dice que el Señor Jesucristo estuvo compartiéndole a más de 5,000 personas a la vez. Qué interesante hubiera sido que el Señor hubiera sacado una lista y hubiera dicho: de todos estos 5,000, los que quieran ser mis discípulos, vengan y sigan. No, Él terminó su ministerio con 12 personas. Entonces, el Señor ahora nos está diciendo a nosotros, los que estamos acá: ustedes son linaje escogido. El Señor, así como escogió a cada uno de los discípulos, el Señor nos ha escogido y dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Cómo es que Dios ha pagado el precio con nosotros? Mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces sabemos que nos debemos a Él y que debemos hacer su voluntad. Entonces esta mañana quiero que consideremos la vida de un joven que desde su nacimiento fue apartado y consagrado para un servicio que el Señor deseaba que hiciera. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, capítulo 13. Aquí encontramos la historia de Sansón. Dice en el versículo 1 del capítulo 13 de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Imagínense, el pueblo de Dios no hace la voluntad de Dios, entonces Dios permite que el pueblo caiga en manos de los filisteos. Y en este contexto de la Biblia, el pueblo de Dios está haciendo, ellos pagan tributo a los filisteos los están dominando. Y en el versículo 5 dice, sigamos viendo de los, dice:
Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, hermanos, acá cuando yo veo la vida de Sansón, yo veo una similitud en mi vida como cristiano también, porque el Señor me está diciendo a mí que yo he sido escogido y yo he sido apartado, igual que Sansón. Entonces, también hay un dato interesante en que el Señor le dice a la mamá de Sansón de que él va a ser un joven nazareo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que él va a ser un joven nazareo. Eso lo podemos encontrar nosotros en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Número 6, del 1 al 5. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granios hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y ese capítulo continúa dando algunas características más acerca de lo que era ser nazareo. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, el ángel que se le aparece a la mamá de Sansón le da instrucciones a ella también, las instrucciones que recibía una persona nazarea. Entonces vemos que la mamá, incluso antes de que Sansón nazca, ella aunque no le dice tú serás nazarea o eres nazarea en este momento, ella le da las mismas indicaciones de que tenía que ser el niño cuando naciera. ¿Y cuál es el propósito de Sansón? ¿Qué es lo que el Señor le dijo a la mamá que iba a hacer? Que iba a librar al pueblo de Israel. Amén. Ahora, cuando un cristiano comparte el Evangelio y una persona conoce a Cristo, esta persona, como el hermano Bello nos decía hace un momento, sin Cristo, ¿hacia dónde fuéramos nosotros? Al lugar caliente, decía él. Entonces, ¿de dónde estamos salvando a una persona cuando nosotros compartimos el Evangelio? Estamos salvando del lugar caliente, ¿verdad? Entonces, es la misma psicología de la misión que tenía Sansón con respecto al pueblo de Israel. Si seguimos leyendo en el libro de Jueces, en el capítulo 13, versículo 24 dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hasta ahí vamos bien con la vida de Sansón. Y dice en el capítulo 14, versículo 1, dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque ella me agrada. Aquí, hermanos, nosotros vemos una situación. Bueno, hay varios aspectos. El principal es que a mí me llama la atención que dice: descendió Sansón a Timnat. O sea que él está en un lugar alto y él desciende.
la primera pregunta que surge es, ¿qué fue a hacer él por ahí? Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero luego, estando en un lugar donde Sansón no tenía que estar, donde no tenía que ir, él dice que ve una mujer. Y luego el corazón de Sansón se queda prendado. Él está joven, es quizás su primer amor, y se enamora de la chica, y ahora él va con los papás y les dice, quiero que la tomen para mí por mujer. Entonces los papás le advierten y le dicen, oye, pero ella no es de nuestra tribu, ella es una filistea, ella ni siquiera adora a nuestro Señor. ¿Que acaso no hay entre las israelitas una mujer que te guste? Hay tantas mujeres bonitas, no dice. Y Sansón, con una actitud quizás rebelde, le dice a ellos, no, es que ella es la que me gusta y ella es la que yo quiero que me tomen. Ahí yo creo que los papás de Sansón tuvieron que haber puesto su autoridad, tuvieron que haber puesto su disciplina para con este joven, pero no hacen eso, sino que de una forma permisiva le permiten. Ahora, otra cosa que yo me pregunto acá es que los padres de Sansón, si sabían que él estaba descendiendo a Timnat, ¿por qué lo dejaban ir ahí? O si acaso no sabían, cuando él les dice que vos esta chica de Timnat, ¿y cómo la conociste? ¿Y cuándo llegaste a Timnat? ¿Cómo es que has llegado a ese lugar? Hay cosas que no encajan acá con respecto a la vida de Sansón. Pero vemos entonces que Sansón lo que está haciendo es llevar una vida libertina. Él sabe perfectamente que es un joven nazareo desde su juventud, pero él no está honrando al 100% su nazareato. Luego dice en el versículo 5, y Sansón, bueno, entonces ellos deciden que van a ir a tomar a esta muchacha, la van a ir a pedir. Entonces dice en el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, hermanos, acá a mí me llama la atención que dice que salen los papás de Sansón, papá, mamá, sale el hijo, Sansón, van descendiendo hacia Timnat, pero dice que Sansón se desvía hacia los viñedos. Hace un momento nosotros veíamos que el nazareo no se le permitía comer ni siquiera las uvas frescas. El fruto de la vid no lo podía comer, ni mucho menos las uvas frescas. Entonces, cuando dice que Sansón mata a león, yo creo que esa es una gran hazaña. Personalmente considero de que si yo me encontrara en el campo, quizás con un puma, que es lo que hay, con un jaguar, que es lo que hay aquí en América, y me enfrentara al animal y lo matara, yo no me esperaría por la noche a llegar a mi casa y le contar a mi esposa y a mis hijos, no van a creer lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me dijeron, miren, me enfrenté a un felino, yo creo que era un jaguar, y peleé, y le hice esto y lo otro. Era una gran hazaña. Pero Sansón hace esta gran hazaña de matar a un león, y dice la Biblia que lo mata como a un cabrito, o sea, no le costó matarlo. Luego se reúne una vez más por el camino con sus papás, pero él lo calla. ¿Por qué callaba a Sansón el hecho de que había matado a ese león? Bueno, a los papás les cayó el hecho de que él se había ido a un viñedo. ¿Qué andaba haciendo Sansón por un viñedo? Ahora podemos entender cuál fue la razón de que Sansón se empezó a desviar o a irse lejos de su casa y llegó a Timnat, al valle donde estaban esos viñedos, y él empezó a comer algo que a él se le había prohibido comer. Entonces podemos comprender cómo la vida de Sansón, quizás un poco ingenuo cuando estaba joven, empieza en su mente en una forma no tan corrompida, solamente llegando a un viñedo a comer unas uvas a escondidas de sus padres. Le gusta el sabor de la fruta, le gustan las uvas, y ahora él está constantemente llegando por ahí a comer uvas. Ahora se le ha hecho un hábito en su vida, ya él no siente temor delante de Jehová de comer esas uvas. Al principio le daba miedo, porque decía, Dios me puede castigar, o Dios me está viendo, eso no le agrada a Dios. Pero poco a poco Sansón fue probando esa fruta, esas uvitas frescas
deliciosas. Y ese día en que va por esas uvas, ve a esta muchacha de Timnat. Quizás ella estaba trabajando en los viñedos y la conoce y se enamora, y esto no es correcto porque esta muchacha no es de la tribu de Israel, pero Sansón ya su vida espiritual o su comunión con Dios se está alejando y él está perdiendo una batalla que es salvar su propia vida. Entonces acá cuando él mata a ese león, él regresa y le calla el acontecimiento a los padres. Luego dice en el versículo 8, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Una vez más, hermanos, encontramos que Sansón va escondiendo parte de lo que él hace, parte de los acontecimientos. ¿Por qué Sansón no le dijo a sus papás, miren, fíjense que me desvió un poquito por ahí y encontré que había un panal de miel, miren, que estaba adentro del cuerpo de un león? Entonces yo lo traje, la he probado, está buena esa miel y ahora le quiero compartir. ¿Por qué no? Bueno, porque en la ley de Moisés está prohibido que se coma algo o que se toque incluso un animal. Entonces el que toca algo de un animal muerto, esta persona se considera inmunda. Entonces esta persona tiene que ofrecer un sacrificio, y lo que tenía que ofrecer la persona para que sus pecados, su inmundicia fuera quitada, es ofrecer un corderito. Pero Sansón lo calla. Y la Biblia dice de que no solamente Sansón tenía que ofrecer esa expiación por los pecados, sino que también su padre y su madre, porque ellos habían compartido el alimento. Pero Sansón calla eso. Entonces podemos ver, hermanos, cómo la conciencia de Sansón ahora está tan cauterizada que no solamente peca él, sino que hace pecar a su papá y a su mamá deliberadamente, y no le da temor de compartirle su pecado a su familia, a sus padres. O sea, yo creo que lo menos que Sansón tuvo que haber hecho es comer la miel, pero no compartirla. ¿Qué necesidad tenía él de llevarle esa miel a sus padres? Pero él lo hace y calla el hecho de que esa miel estuviera en el cuerpo de un animal. Pensando en esa narrativa acerca de la colmena dentro de un león, yo estuve investigando un poquito acerca de ese hecho, porque algunos de nosotros de repente podemos ponernos a pensar, pero ¿cómo es posible que adentro de un león pueda existir una colmena? ¿Y cómo es esa parte de la historia de la Biblia? ¿Será que era literalmente que estaba la colmena ahí, o será que es una escritura literaria que quizás el escritor, por ponerle un poco de misterio a la historia, escribió de esta manera? No, hermanos, literalmente la Biblia, la palabra de Dios, es literal. Y estuve buscando, y entonces encontré que allá por 1927 un hombre naturalista en Australia, él encontró el cuerpo de un caballo que hace unos meses se había muerto y estaba disecado naturalmente, y ahí encontró una colmena. Entonces, en un periódico alguien rescata esta historia y la presenta así, de esta manera, como se la voy a leer. Dice: algunas personas han tenido dudas acerca del pasaje bíblico de Jueces 14:8-9, en donde se relata que Sansón raspó miel del cuerpo de un león muerto. ¿Cómo pudo un león muerto convertirse en una colmena? Esta fue una pregunta que hizo un lector de Belmore, Australia, que es el periódico, y en ese periódico apareció la respuesta bajo el encabezamiento diario del naturalista, el escritor H.A. Dixon dijo. Eso es lo que dijo el naturalista, es su testimonio. La única explicación que puedo dar es que tiene todas las apariencias de ser un hecho verídico. En Palestina hubo y todavía hay una escasez de árboles huecos en los cuales las abejas silvestres puedan establecer colonias. Como resultado, usan las grietas de las rocas
los nichos en las cuevas y hasta los hoyos del terreno. En el clima seco de esta zona, especialmente en el verano, el cuerpo de un animal con una piel dura, si no se entierra pronto, se convierte en un esqueleto cubierto por un cuero seco, estirado. A falta de mejor lugar, las abejas silvestres usarían la cavidad del pecho como para un lugar para la colmena. Esto no es teoría, porque puedo citar un caso paralelo en Bokorwin, Australia del Sur. Es una planicie extensa, sin árboles y cubierta de prados de alfalfa. Esta planta forrajera provee buenas corrientes de viento durante los meses estivales. En 1927 estaba caminando sobre una colina del lado sur de los campos de alfalfa y llegué al cuerpo de un caballo que había muerto meses antes. Ahora era un cuero secado por el sol extendido sobre el esqueleto. Lo que había tomado por una nube de moscardas resultó ser un enjambre de abejas. Pude hacer lo que Sansón había hecho hace más de 3000 años. Comí un poco de miel de una colmena que había sido establecida en el cuerpo de un animal muerto hace mucho. Y la fecha en que él lo comentó fue el 21 de noviembre de 1960. Y aparece ahí en la página 17. Entonces, hermanos, podemos ver que alguien cercano a nuestra era da testimonio de que este hecho realmente fue algo que sí sucedió. Pero podemos entonces nosotros ver cómo es la decadencia de la vida de este joven que ha sido apartado para el Señor, pero que ahora está muy lejos del Señor y está caminando en una dirección que Dios no le había encomendado, ni tampoco es una dirección que a Dios le agrada. Ahora, ¿de dónde venía la fuerza de Sansón? Nosotros sabemos de que, más adelante lo vamos a ver, que cuando a Sansón le quitan sus guedejas, sus trenzas, él ha perdido sus fuerzas. Entonces, algunas personas creen de que la fuerza de Sansón viene de su cabellera, que al perder su cabellera, él perdió sus fuerzas. Y muchas veces nosotros como cristianos vamos en la vida y hacemos muchas cosas. Como decía también el hermano Bello, vamos y de repente nos encontramos con problemas. Y cuando estamos metidos en esos problemas, nosotros a veces le oramos al Señor y el Señor nos saca adelante. Y luego nosotros decimos, wow, ¿cómo resolví este problema? Ya ni me acuerdo cómo fue, pero qué problema más grande. Yo lo logré resolver. Yo tengo inteligencia, yo tengo astucia, yo sé resolver muchas cosas. Yo creo que ya les he contado, pero allá por el año 2008, cuando con mi esposa comenzábamos con la empresa que hoy tenemos, recuerdo de que Dios nos dio la oportunidad de comenzarla y en esos años la empresa iba teniendo un crecimiento exponencial bastante grande. Y la verdad, debo reconocer que yo me había enorgullecido por lo que Dios nos estaba dando. Porque en aquel entonces yo pensaba que era mi inteligencia, mi sagacidad, la forma de ver los negocios, de cómo Dios nos estaba bendiciendo. Y recuerdo de que viajando hacia mi casa, por esta forma la carretera San Marcos, por ahí está la arrocera San Francisco. Y un día, cuando yo pasé por ahí viendo la arrocera San Francisco, yo dije, un día, dije, así o más grande va a ser la empresa. Imagínense, hermanos, la soberbia del hombre cuando no tiene la sabiduría de Dios. Y entonces ese era como uno de mis propósitos o uno de los objetivos principales que yo buscaba en la vida. Entonces, no sé, fueron 2 o 3 días después, me escribe uno de los proveedores que hasta hoy tenemos, hoy ya está en el servicio, se llama Rodrigo Llanes, y me pone en el correo electrónico: Sixto, se vienen días difíciles, el petróleo está subiendo y todo esto es una espiral, y los precios se van a subir por algunos. Hermano, cuando yo leí esto, no sé por qué, pero yo sentí que esta palabra que me estaba diciendo me estaba como sacudiendo, como causando un terremoto en mi vida. Principalmente porque de hecho ya los precios de las materias primas habían empezado a subir y nosotros no teníamos mucho capital como para poder invertir mucho en materias. Y en ese tiempo, durante ese año, antes de que la economía de los Estados Unidos quebrara, nosotros teníamos que seguir comprando las materias primas, pero resultaba de que, para darles una idea,
uno compraba un contenedor en $12,000, probablemente lo vendíamos en $14,000, pero cuando queríamos comprar un nuevo contenedor, el nuevo contenedor costaba $15,000. Entonces los $2,000 que habíamos ganado no nos alcanzaba para comprar el segundo contenedor y teníamos un déficit de $1,000, no porque se estuviera perdiendo dinero, sino porque el dinero no alcanzaba para reponer la compra. Y así, mes con mes, y en materia prima, trabajamos en el alpiste, la avena, el girasol, los micos, y todas las materias primas venían subiendo de precio. Entonces, no nos alcanzaba el dinero y yo ya había ido al banco a sacar los créditos para poder apalancar esta situación, pero la economía seguía subiendo. Hubo un momento, hermanos, en que yo estaba totalmente desesperado. Analizaba el negocio, analizaba el mercado, analizaba las cosas y no podía hacer nada. Y entonces, hermanos, el Señor me llevó en un momento en que me humilló de tal manera, porque yo entendí, matemáticamente hablando, que si las cosas continuaban como estaban, nosotros íbamos a quebrar para el próximo mes. ¿Por qué? Porque el próximo mes venían nuevas mercaderías que teníamos que pagar, pero nosotros no teníamos el dinero para afrontar estos compromisos que habíamos adquirido. La otra opción que tenía yo era correr al banco a que me dieran más dinero, pero ya teníamos con seña $1,600 de cuotas mensuales que pagar, de tantos hoyitos que habíamos ido a abrir, de las cuentas que teníamos que pagar. Entonces, ir a pedir otro crédito más era terminar de suicidarnos económicamente. Pero no pedir el crédito significa no poder cumplir con los compromisos y las mercaderías ya venían en camino. Entonces, eso era una situación insostenible y una situación de la que no podíamos escapar. Recuerdo que al verme ya en esa situación, en esas condiciones, entendí, hermanos, entendí que hasta ese momento nosotros habíamos podido estar de pie porque el Señor nos había sujetado de la mano. Hermanos, cuando un bebé está aprendiendo a caminar, el padre lo agarra de la mano o la mamá. A veces la mamá le pone una manta aquí atrás y el bebé empieza a dar pasitos. Pero cuando el bebé empieza a ver que puede caminar como los adultos, se emociona, de repente el bebé quiere empezar a correr y él quiere demostrar que es como un adulto. En esa condición así me encontraba yo en ese tiempo. El Señor me llevaba a mí de la mano, quizás me llevaba así con el pañal en mis hombros, y yo me sentía como un adulto. Yo decía, yo voy a conquistar el mundo, lo que me toca aquí en esta vida, y ese es mi propósito. Dios quizás me ha puesto para eso, conquistar el mundo. Y la soberbia, hermanos, del hombre, cuando Dios ve que nosotros nos volvemos soberbios, dice la Escritura de que Él nos ve de lejos a nosotros. Y cuando Dios me vio de lejos a mí, me soltó la mano, yo me fui a dar de boca. Y ahí, en el suelo tirado, yo llorando, le dije al Señor, reconozco que todo lo que ahora tengo, tú me lo has dado. Señor, reconozco que tú vienes por mí. Reconozco, Señor, que si tú has tomado la decisión de quitarle todo lo que nos has dado hasta ese tiempo, viene de ti. Y en ese momento yo le hice una oración al Señor, y la oración que yo le hice, Señor, yo lo que te pido, si voy a perder todo, económicamente hablando, y vamos a quebrar, lo único que te pido, Señor, es que me permitas siempre tener un techo para que mi familia pueda estar, cobijas para poder calentar a mis hijos, que el alimento nunca falte en mi casa y que mi fe no se parte de ti. De ahí para allá, Señor, haz lo que tenga que hacer. No había otra opción, no había para dónde correr. Hermanos, cuando el Señor me llevó a ese punto, en donde yo le entregaba a Él la administración del negocio, porque yo reconocí que no tenía capacidad. Miren, hermanos, no les puedo explicar qué es lo que pasó. Pero lo que sí les puedo decir es de que nosotros en ese tiempo seguimos vendiendo los productos y cuando llegaban las mercaderías, el dinero ya estaba. Exactamente lo que teníamos que pagar, el dinero ya estaba. Y cuando teníamos que pagarle a nuestros empleados, el dinero ya estaba. Y cuando teníamos nosotros que pagar las cuotas de los bancos, el dinero ya estaba. Eso matemáticamente, contablemente, yo no se lo puedo explicar, porque la razón me dice que nosotros íbamos a la quiebra, pero no quebramos. Y recuerdo que pasando ese tiempo, yo me quedé tan humillado delante del Señor. Antes de eso, a mí me gustaba salir con los vendedores,
visitar los clientes, impulsar la venta, que eso, de otro. Pero después de eso pasé varios años, quizás más de 4 años, en que yo no quise salir con los vendedores y dije, Señor, la bendición que tú me des es suficiente para mí. Y yo no voy a procurar más hacer que la empresa crezca desmedidamente como yo en algún momento pretendía hacerlo. En el camino del Señor nos ha permitido bendecir a algunas personas con los frutos de la empresa y con temor yo siempre veo los recursos de la empresa y digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos ahora? ¿Qué es lo que tú quieres que sea el siguiente paso? Y el Señor poco a poco nos ha sacado adelante, hermano. Hoy la empresa está en un punto que yo no me lo esperaba tampoco en ese tiempo. El Señor nos ha bendecido mucho. Pero hermanos, hoy sí, definitivamente reconozco, digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has dado mucho más de lo que yo quería, Señor. Gracias, porque tú nos estás sacando adelante. Y cuando vemos los problemas, cuando vemos las dificultades, yo le digo, Señor, gracias por este problema. Gracias porque nos están metiendo también en una situación difícil. Y yo ya sé, Señor, que no soy yo el que lo voy a solucionar. Yo me voy a esforzar, pero yo sé que al final tú nos vas a sacar adelante de esta situación que se nos viene. Y entonces, hermano, ¿de dónde viene la fuerza de Sansón? ¿De dónde viene ese poder grande que tenía Sansón, que pudo matar a ese león como a un corderito? No venía de su cabello, no venía de esas grandes trenzas que él tenía. El poder venía de Dios. En el versículo 9 dice, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Ahora, ¿pero qué jóvenes son los que solían hacer banquetes? Eran los jóvenes filisteos del Timnat. Ellos tenían una costumbre, que cuando una mujer era entregada a un hombre, esa boda se celebraba por 7 días. Entonces Sansón y los padres de Sansón están replicando las costumbres paganas de ese entonces. Y más adelante vamos a ver nosotros en que no hubo bendición de parte de Dios para con la esposa de Sansón. Estando en esa fiesta, estando en ese convite, la costumbre, la tradición era que se hicieran algunas adivinanzas, algunos acertijos, así como por ejemplo acá en El Salvador hay algunos pueblos que cuando celebran sus fiestas aparecen unos hombres cantando, disfrazados, que le llaman los viejos, y la costumbre es que dicen unas bombas, como unos refranes, y se hacen chistes de las personas conocidas de los pueblos. Entonces, una cultura similar era esto de hacer acertijos o adivinanzas, y los que estaban en la fiesta tenían que adivinar. Entonces, Sansón en el versículo 14 les hace un acertijo a los que estaban ahí y dice: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Imagínense, hermanos, Sansón a sus padres no les declara el hecho de que mata a un león, pero tampoco les declara de que del león ha sacado la miel y se las ha compartido incluso a sus padres. Pero ahora Sansón está con sus nuevos amigos, con sus nuevas sociedades, con su nueva familia, y a sus nuevos amigos, a ellos sí les está compartiendo. ¿Por qué, hermanos? Porque a los filisteos no les iba a molestar en nada el hecho de que Sansón hubiera estado llegando a los viñedos, el hecho de que Sansón estuviera comiendo esa miel de león. ¿Qué es lo que le hubieran dicho los filisteos, hermanos? Pero ¿y por qué tu Dios te está diciendo que no comas las uvas frescas? O sea, eso ya es demasiado. ¿Y por qué tu Dios te dice que no puedes comer una miel que está en un animal muerto? Si la comida es comida, eso no tiene ningún problema. Y empiezan los amigos de Sansón a darle por su rienda, como dicen. Y Sansón empieza a ser como más campechano, más coloquial con sus amigos, y él se empieza a adaptar más a la vida mundana. Que el Señor nos dé la gracia para que nosotros vivamos peleados con este mundo y vivamos cada día más, amando más el mundo del Señor, al Señor Jesucristo. Y luego vemos, hermanos, en el versículo 16, siempre del capítulo 14, dice:
cuando los familiares de la mujer de Sansón no podían saber cuál era el enigma, no podían adivinarlo, presionaron a la mujer de Sansón para que ella les sacara la verdad. Y dice en el versículo 16, y oró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que a mi padre y a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahora, hermanos, podemos ver nosotros cómo la influencia de la mujer de Sansón lo ha presionado, y hay un momento en que el hombre es vencido. El hombre es derrotado por esta influencia. Dice que ella lloraba. Y yo creo que para un hombre, para un esposo, ver a su esposa llorar es una de las cosas más difíciles que podemos afrontar. Y al ver lágrimas, corremos a ver qué hacemos para solucionar esta situación, para que nuestra esposa no esté llorando. Entonces, imagínense Sansón metido en esa presión y tomando en cuenta que él amaba a esa mujer, que al final se dio su brazo. Y luego ella lo declara a sus familiares, su familia, sus amigos vienen y se lo declaran a Sansón, y lo que Sansón ahora tenía que pagar era 30 vestidos de fiesta. Él se enoja con su mujer, y incluso le dice a ellos que si no hubiera sido por la mujer de él, el secreto no hubiera sido revelado. Y ahora él va y pelea con hombres filisteos y entrega los vestidos. En el versículo 19 dice, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió el enojo. Encendido el enojo, se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Ahora, recordemos, hermanos, de que el pecado en la ley de Moisés, cuando alguien tocaba a un animal en el mundo, tenía que santificarse y tenía que ofrecer una cabrita. Pero Sansón no ofreció ningún holocausto, él no se arrepintió y tampoco se lo declaró a sus padres para decirle, miren papá, fíjense que estamos en pecado. Y eso dijo contándonos. No, es que fíjense que pues, la miel, ¿se acuerdan de que sí, qué rica estaba? No, fíjense que se la saqué a un león. Ah, hijo, qué mal lo hiciste, te vamos a disciplinar, pero también vamos a ofrecer nuestra expresión. O sea, no hubo nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Sansón, hasta ese momento, no había un arrepentimiento. Pero podemos ver, hermanos, de que el pecado de Sansón ahora va a alcanzar no solamente su vida, la vida de sus padres, sino que va a alcanzar a la vida de su esposa. Dice en el versículo 2 del capítulo 15, y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu amigo, a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. En el versículo 6 dice, bueno, se quemaron los sembrados de los filisteos y se acabó la comida de ellos. Poca cosa hizo Sansón. En el versículo 6 dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré, y los hirió cadera y muslo por gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Imagínense, murió la esposa de Sansón. Y no que Dios se haya cobrado la vida de la esposa de Sansón por la ofrenda que Sansón no entregó, hermanos. El hecho es de que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros estamos en pecado, si nosotros convivimos con el pecado, el resultado de esto va a ser una muerte espiritual en nuestra vida. Y en este caso, literalmente estamos viendo que la muerte está alcanzando a la familia de Sansón.
En Gálatas 6, versículo 8, Gálatas 6, 8, encontramos que dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En el versículo 16, no, siempre en el capítulo 15 dice: ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. En este contexto, después de que Sansón quema los sembrados de los filisteos, ellos están muy enojados y entonces van a la tribu de Judá, donde Sansón se estaba escondiendo, y le exigen a ellos que les entreguen a Sansón. Entonces vienen los de la tribu de Judá y le dicen a Sansón: nosotros no tenemos nada en contra tuyo, pero nos están exigiendo que te entreguemos. Nosotros estamos bajo la sumisión de los filisteos. Entonces Sansón les dice: júrenme que ustedes no me matarán, y ellos le juran que no lo van a matar, y dice que lo amarran con 2 lazos nuevos y lo entregan a los filisteos. Ese es el contexto. Entonces dice en el versículo 14: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel hombre Ramat Lehi. Ahora, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que logró Sansón matar a esos 1000 hombres? Porque dice que el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Una vez más, hermanos, vemos que es el poder de Jehová el que está actuando en Sansón. Y sin el espíritu de Jehová, Sansón no tenía ningún poder. Luego dice en el versículo 18 del capítulo 15: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Entonces, hermanos, podemos ver nosotros de que a pesar de que Sansón está llevando una vida libertina, está llevando una vida pagana, y aparentemente como que a Dios no le molesta, él sigue haciendo lo que quiere en su vida. Pero hay un momento en que cuando él acaba de matar a estos filisteos, dice que él tiene una gran sed y clama a Jehová, y Jehová lo escucha, y Jehová le permite tomar agua, ¿verdad? Entonces yo creo que esa también es una parte de la vida del cristiano, cuando nosotros, a pesar de que quizás estemos haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer, pero nosotros venimos a Dios y en un momento de una dificultad, en un momento de una prueba, le oramos y el Señor nos escucha. El Señor es paciente, el Señor es muy paciente para con nosotros, y nos está dando tiempo y nos está permitiendo estas pruebas, estas dificultades, para que nos acerquemos a Él. Ahí a Sansón Dios le está permitiendo tener acceso al agua de vida, y esto nos está hablando de su palabra. Le está permitiendo a Sansón que Sansón reflexione acerca de una relación con Dios, porque Dios le está respondiendo una petición que en ese momento tiene. Imagínense, hermanos, cuando nosotros estamos metidos en una prueba y le clamamos al Señor y el Señor responde, muchas veces responde inmediatamente, a veces se tarda un poquito, pero el Señor responde. Hermanos, a veces nosotros ni siquiera regresamos, y con la misma intensidad que le pedimos al Señor y pusimos nuestra petición enfrente, no regresamos con la misma intensidad a darle gracias a Dios por haber respondido esa petición. Muchas veces como cristianos somos muy desagradecidos con Él, ¿verdad? Si por ejemplo se me queda mi carro ahorita, yo le digo quizás a cuidarse, por favor, fíjate que si me quedé, pero tu carro me puede remolcarme a mi casa. Imagínense que
se nos reviente el lazo, Judá en el camino se va, lo vuelve a amarrar, quizás ni a mí el lazo era de él, no ando ni para la gasolina y él pone para la gasolina. Al final, termina dejando en la casa y yo desato el carro, ni le doy las gracias, ni lo volteo a ver, pum, me encierro en mi casa y se queda hacia afuera. ¿Y qué pasó? Dice, ni me dio las gracias, hermano. Nosotros muchas veces nos comportamos así con el Señor y nos olvidamos de sus grandes misericordias, nos olvidamos de que su brazo fuerte y extendido es el que nos saca adelante, nos olvidamos de que Él es el que esfuerza nuestras piernas en el día de la batalla y nos hace estar esforzados ese día. No, en el momento de la prueba estamos afligidísimos, pero acto seguido me acuerdo del Señor y yo sigo mi vida, y sigo mi vida medio cristiana y medio mundana, y voy llevando mi vida así. Me acuerdo, hermanos, que allá por el año 1993 o 94 vivíamos en Guatemala, en San Cristóbal, zona 18 o 21, me acuerdo. Y en la colonia donde vivíamos, cerca había unos barrancos que estaban así como selva virgen, pudiéramos decir. Había mucha vegetación. Y un día llegó un tío mío, que es el hermano menor de mi papá, que quizás es como 7 años mayor que yo. Yo tenía como 13 o 14 años. Y ya en una ocasión nos habíamos ido así a andar en la pedrita de esos barrancos, y me dijo ese día, insistío, me decía, vamos a barranquearnos. Le pedimos permiso a mi mamá y nos dijo que sí. Bueno, ese día yo estaba con algunos tenis o zapatos, no sé cuáles, pero como yo estaba vestido, así me fui, con una calzoneta y una camisa que tampoco recuerdo cuál era. Pero el asunto, hermanos, es de que nosotros bajamos, como ya habíamos ido una vez a ver el campo por ahí, como un bosquecito, pero un barranco grande. Y entonces nos aventuramos a caminar un poquito más. Cuando avanzamos, llegamos a una aldea que ya era una zona rural. Para nosotros era extraordinario el paisaje, porque estábamos en la ciudad donde vivíamos, caminamos un poco por esos barrancos y nos empezamos a meter al campo. Y empezamos a encontrar unos campos de sembrados de cebolla, unos campos de repollo, y no me acuerdo qué más sembradíos había, pero eran hortalizas, y nosotros no teníamos ni idea de que tan cerca de nuestra casa existieran estas cosas. Y me acuerdo que él se había llevado un machete, porque como íbamos a andar en el barranco había que abrir paso. Y empezamos a caminar y a caminar y a caminar. De repente se nos vino una tormenta fuerte, exagerada, y llegamos a una calzada donde ya caminaban carros y nos sorprendimos y dijimos, vamos a ver para dónde llega esa calzada. Hermanos, y caminando, no sé por cuánto tiempo, quizás unas 2 horas o 1 hora, terminamos saliendo en Villanueva, que es un municipio diferente a San Cristóbal. Yo creo que quizás caminamos unos 5 kilómetros en línea recta de San Cristóbal a Villanueva, pero lo hicimos a campo traviesa. Y bueno, me acuerdo que también pasamos por una hacienda de ganado muy bonita, muy grande, y todo eso nos fue ilusionando y nos fue motivando a seguir adelante. Pero cuando salimos al otro lado, nos encontramos que estábamos en Villanueva. Hoy que lo pienso, calculo que terminamos 50 kilómetros lejos de nuestra casa, porque un carro en línea recta quizás hubieran sido 5 kilómetros, pero como había muchos barrancos, entonces la calle tenía que rodear bastantes colonias. Y lo chistoso para nosotros, lo que a nosotros nos cayó así como que, ¿y ahora qué hacemos? Es que primero no llevábamos dinero, porque íbamos al monte. Mi tío, que era un buen adulto en ese tiempo, había dejado su billetera en la casa, no dábamos dinero. Andábamos vestidos para andar en el monte, no para andar en la ciudad. Y encima de eso andábamos un machete llevando a nosotros. O sea, la gente se nos quedaba viendo raro, y esto, serán delincuentes o qué. Y sin dinero, teníamos que tomar varios buses para llegar a la casa. Y me dice, ya eran quizás como a las 5 o 5:30 de la tarde, se iba a hacer noche. ¿Y ahora qué hacemos? Me dice, sí, le digo, pidamos rayo. Y entonces, ¿cómo ven? Nunca había pedido rayo, yo ya conocía esa cultura de pedir rayo. Y entonces le digo, no, le digo, mira, ese es mi lado, le dije, y escondete el machete atrás, le digo, y vamos a pedir rayo. Y nos pusimos a pedir rayo. Me acuerdo que aquí Pica nos paró, nos subimos a Pica, nos llevó cerca de un lugar que le llamaban Valle Dorado. Ahí caminamos un poco, nos pusimos en otra ubicación donde podíamos pedir rayo.
volvimos a pedir ray y como en 3 aventuras nos llevaron hasta la casa. Fue una aventura al final divertida, graciosa, chistosa, y nosotros súper enojados y dolorosísimos en la ciudad pidiendo ray con un machete. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que nos puede parecer graciosos como cristianos apartarnos del camino, como Sansón se apartó por el camino y fue a buscar a los viñedos unas uvas. Él sabía, como un joven nazareo apartado de Dios, que él no debía tocar esas uvas, mucho menos vino, mucho menos cualquier otro subproducto de la uva. Pero hubo un momento en que quizás se agarró una uva y se la comió. ¡Ey, qué ricas! ¡Qué dulces estas uvas! ¡Qué sabroso! No me soporto, yo voy a comer otra uva. Quizás de repente arruga, o a lo mejor la primera vez solo fue una uva y se fue corriendo a la casa con el temor de Dios. Pero luego regresó y regresó por más y regresó por más. Y estando en ese desvío del camino, él llegó muy lejos, así como yo me encontré con ese viejo que se llama Alfredo, y nos encontramos muy lejos de nuestro hogar, y para poder regresar las cosas eran difíciles, y nos encontrábamos en una situación bien difícil. Entonces así Sansón, poco a poco, él se fue alejando de donde él tenía que ir, y luego en el capítulo 16 encontramos que dice en el versículo 1: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llevó a ella. Imagínense ahora la condición de Sansón. Comenzó con unas uvitas, después comenzó enamorándose de una muchacha de una familia decente, pero ahora ya él estaba buscando mujeres, quizás por sueldo, y dice que se ha llegado a una ramera. Ahí cuando los filisteos ven que está con esta ramera, ellos hacen una guardia y quieren ir a capturar a Sansón. Ellos dicen: lo vamos a capturar al amanecer, pero Sansón dice que se fue de la ciudad a medianoche. Y me imagino yo de que ellos estaban lejos de las puertas de la ciudad y las habían dejado muy candado, porque dice que Sansón a medianoche se ha puesto a cuestas las puertas de la ciudad con sus cerrojos. Dice que ha subido ha llegado arriba de una cima, y en esa cima ha dejado las puertas como burlándose de los filisteos. Pero hermanos, ¿qué es lo que estaba haciendo Sansón? Estaba con una mujer ramera. Y podemos ver en Proverbios capítulo 5, versículo 1, lo que el Señor nos advierte, nos exhorta acerca de una ramera. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí encontramos que a Sansón le gustaba la miel, y dice que los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de la vida. Imagínense, hermanos, aquí el Señor nos está advirtiendo en el libro de Proverbios que si nosotros no llegamos a la mujer ramera, el camino va a ser hacia la muerte. Si nosotros, hermanos, nos estamos llegando al pecado, estamos jugueteando con él, estamos jugando con nuestra vida, en ese sentido, la conclusión de nuestra vida va a ser que la muerte nos va a alcanzar a nosotros. Luego regresamos a Samuel, y dice en el versículo 15 del capítulo 16, estamos en el versículo 4, dice: después de haberse llevado a la puerta, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahora, el valle de Sorek significa, la palabra Sorek significa vino tinto o rojo. El valle de Sorek quiere decir el valle del vino tinto o del vino rojo.
Y dice, le llamaban así por las uvas rojas que producía. Se identifica a unos 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Imagínense que Sansón andaba paseando a 20 kilómetros de Jerusalén y llegó a este valle de Sorek. Cuando nosotros vemos de que el valle de Sorek es un valle donde se producía un vino tinto, un vino rojo, ¿qué creen entonces que es lo que antes de conocer a Dalila, qué es lo que Sansón estaba haciendo por ahí? Bueno, Sansón ya no está buscando uvas frescas, ahora Sansón está buscando el vino. Él está ya en una decadencia, su vida espiritual, su comunión con Dios ha caído y se ha depravado tanto que él ahora está buscando este valle 20 kilómetros lejos de su hogar para tomar vino. Y estando en esta condición de beber vino, conoce a una mujer llamada Dalila. Nosotros conocemos un poco la historia. Y Dalila entonces llegan los filisteos y cuando se dan cuenta le pagan a Dalila. Le dice, cada uno de los príncipes de los filisteos te va a pagar 1000 monedas. Entonces a Dalila le interesa este negocio. Dalila no ama a Sansón. Dalila nunca le tuvo cariño ni consideración a Sansón. Simple y sencillamente Sansón es un hombre que está llegando por la bebida, por el licor al valle de Sorek, y en ese ambiente él conoce a Dalila, y Dalila ahora está tratando de conseguir que Sansón le revele el secreto de su fuerza. Entonces Sansón en el versículo 15 dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Imagínense, Sansón estaba jugueteando con ella y dice, no, le dice, es que si tú me atas con esto, mi fuerza se va a debilitar, si tú me atas con unas cuerdas nuevas, mi fuerza se va a debilitar, y él la está engañando porque no quiere decirle de su nazareo, y ahí está jugando con ella, pero está pecando y está jugando con el pecado y está tratando de no ceder al final el secreto de su nazareo. Pero dice que en el versículo 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y el versículo 20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego despertó él de su sueño y le dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Imagínense. Él había estado jugando con el pecado, había estado engañando a Dalila, no, que mi fuerza depende de esto, mi fuerza depende de lo otro. Y esta vez Sansón le dice, si me cortan las orejas de mi cabeza, entonces seré como cualquier otro. Ya Sansón está cambiando su primogenitura, él está cediendo ya toda su convicción, su vida, su creencia en Jehová, siendo un hijo de Dios. Ahora él está poniendo todo eso por los suelos, por amor a Dalila. Que Dalila no era más que una mujer contratada por sueldo, era una ramera. Y Sansón lo ha cambiado todo. Ahora Sansón dice, Jehová está conmigo, yo puedo, yo tengo fuerzas, yo voy a salir adelante de esta. Y entonces él se despierta y trata de luchar en contra de sus captores. Y sabemos lo que sucedió después. Dice en el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 orejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel.
en Proverbios, capítulo 7, versículo 21, dice lo siguiente, hablando de la mujer ramera. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, y como necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. En Jueces, capítulo 16, versículo 20, leemos que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, hay un momento en la vida del cristiano que la presencia de Dios puede apartarse de nuestra vida y nosotros no nos vamos a dar cuenta, porque nuestro espíritu ha estado desfalleciendo, muriendo poco a poco, y le hemos dado rienda suelta a la carne, al pecado en nuestra vida. Y así Sansón nunca se dio cuenta. Estaba siendo engañado. Imagínense, la Biblia le decía: ¿cómo puedo vencerte? Si haces esto me vas a vencer. Y la Biblia lo hacía. ¿En qué momento Sansón no pensó y dijo: bueno, esta mujer como que me quiere hacer algo, ¿verdad? Quizás no me ama de verdad. No, hermanos, él ya estaba ciego, ya con la blandura de la salamería, de las palabras de esta mujer, y fue llevado, dice, como cordero al matadero. Y al final, Sansón terminó perdiendo su vida. En 1 Samuel, encontramos la historia de Samuel cuando Dios le ha dicho de que vaya a acabar con un rey, pero Dios le dio la orden de que acabara con todo el ganado, con toda la vida de las personas allí, incluyendo las mujeres y los niños. Pero Samuel perdona la vida del rey y también trae lo mejor del ganado. Cuando Samuel llega y le pregunta, Saúl. Cuando Saúl llega y le pregunta a Samuel que qué es lo que ha hecho, Saúl le dice, es que he escogido lo mejor, le dice, para ofrecerle sacrificio a tu Dios. Entonces Samuel lo confronta y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, yo me pongo a pensar que muchos de nosotros quizás estemos haciendo nuestro devocional en la mañana, quizás estamos presentándonos en el devocional en la noche, o quizás porque la cabeza de hogar nos está llamando y los muchachos están viniendo al devocional y pretendemos que con eso Dios se va a agradar. Pero aquí el Señor nos está diciendo de que Dios se complace más en que le obedezcamos y en que guardemos su palabra. Luego dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, en este caso Saúl ha sido confrontado por Samuel, el profeta, y Saúl está negando que el ganado que ha traído, él pretendía hacerlo su botín. Saúl aquí lo que pasa es que ha puesto su corazón en las cosas materiales, pero le está negando, y el profeta Samuel lo está confrontando, y en vez de que haya un arrepentimiento, y en vez de que Saúl le haya dicho: sí, reconozco que fallé, que te he faltado, dile a Jehová que me perdone, él sigue mintiendo y sigue tratando de esconder su pecado, y le dice: no, dice, es que este ganado lo trajimos para ofrecer un sacrificio. Y aquí Dios nos dice a nosotros que Dios prefiere que obedezcamos su palabra a que ofrezcamos un sacrificio.
Esta mañana nosotros hemos venido a ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza. Nos hemos presentado de Él. Pero Dios se complace más en nuestra obediencia y en que obedezcamos su ley, a que nosotros nos presentemos. Dios se agrada del sacrificio que hoy estamos presentando, pero nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que Dios va a recibir este sacrificio que estamos presentando, si nosotros no estamos caminando en rectitud delante de Él. Luego en Romanos capítulo 6, versículo 23, encontramos que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí encontramos en Jueces 16, versículo 25, dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió el juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Aquí Sansón ya había sido vencido, le habían sacado los ojos y lo habían puesto en el molino del palacio de los filisteos a moler el trigo. Estaba sirviendo como un animal o una bestia de carga, y había un día de banquete, había un día de fiesta donde habían venido todos los principales de los filisteos. Entonces llamaron a Sansón para que él fuera el payaso de la fiesta. En el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. En el versículo 30 dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó toda la casa sobre los principales y todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él fue a Israel 20 años. Al final, hermanos, podemos ver que cuando Sansón pide que se le coloque en las columnas del edificio, dice Sansón: para que yo vengue mis ojos. El propósito de Dios en la vida de Sansón era que él iba a vengar o iba a libertar al pueblo de Israel. Pero Sansón fue haciendo los propósitos de Dios. Y Sansón fue un juez y él fue diezmando el ejército filisteo. Él lo fue haciendo. ¿Pero por qué lo hacía? Bueno, primero porque habían quemado a su esposa. Él mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Su corazón no estaba libertar a su pueblo de Israel, sino que Sansón vivía una vida egoísta, una vida para sí mismo. Y más adelante, cuando él no tiene sus ojos, cuando él ya ha sido humillado y está en lo más bajo, Sansón le pide a Jehová que le dé las fuerzas y le dice: Sansón, para que yo pueda vengar mis ojos. No le dice: Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho, te pido que me den las fuerzas para poder libertar a tu pueblo o a mi pueblo. No le pide eso, sino que Sansón todavía va buscando su venganza. Y ahí, en ese lugar, Sansón muere junto con esas personas, y muere al final de cuentas cumpliendo el propósito de su vida, que era libertar al pueblo de Israel. Pero por el pecado en la vida de Sansón, al final a Sansón le costó su propia vida. Entonces, hermanos, nosotros podemos creer muchas veces que Dios necesita de nosotros para hacer sus propósitos, para hacer las cosas que Él se ha propuesto. Hermanos, Dios no necesita de nosotros. Yo estoy seguro que si Dios me ocupara a mí por mis capacidades, yo le haría estorbo al Señor, lejos de bendecir la obra del Señor. Pero soy yo, hermanos, quien necesita que el Señor me haga un siervo y que me permita servirle a Él. Pero para servirle al Señor, yo necesito presentarme delante de Él y buscar la santidad en mi vida, para que Dios pueda estarme bendiciendo y yo pueda ser de bendición para otros también. Luego, ya para terminar, podemos ver en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme
a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, aquí se nos está exhortando que sí podemos enojarnos, quizás sí podemos airarnos, pero que el hecho de que estoy airado no permita que el pecado se enseñoree de mí. Dice aquí, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, que no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hace años, en una ocasión, a mí me robaron un teléfono celular y creo que se me perdió algo así. La cosa es que de Telefónica me mandaron a poner una denuncia a la policía. Entonces, ahí entendí el concepto del hurto y el robo. Me dijeron, ¿el celular se lo pidieron? No, o sea, le pusieron una pistola o algo. No, es que el solo se me perdió, alguien se lo llevó. No, eso es un hurto. El hurto es cuando usted deja algo ahí, pero alguien se lo lleva y usted no se da cuenta quién es, eso es un hurto. Y un robo es cuando hay violencia y a usted por la fuerza le exigen, le presentan un arma, o lo golpean y le quitan algo, eso es un robo. Entonces, hermanos, dice aquí el que hurtaba no hurte más. Si yo veo algo por aquí, encuentro, no es mi pañuelo, pero encuentro un pañuelo y ve qué bonito yo veo. Y volteo a ver, no veo a nadie. No es de nadie, entonces me voy a llevar. Eso es un hurto, hermanos. Hay un dicho que dice, si algo no es tuyo, déjalo, es de alguien más. Entonces, nadie hay acá, nadie me está viendo. Y aquí está este pañuelo, pero no es mío. Entonces yo lo voy a dejar ahí, porque el dueño va a regresar más tarde y va a venir a recoger su pañuelo. A menos que yo conozca el dueño, yo me lo puedo llevar y le digo al dueño, fíjate que te olvidas este pañuelo, pero yo te lo traje, aquí está, ¿verdad? Pero aquí se nos exhorta. Y esta exhortación en el libro de Efesios es para el pueblo de Dios, no es para los inconversos, que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia para que cuando se nos antojen esas uvitas, si por casualidad vamos por un viñedo y vemos una pequeña uvita, digamos, no, porque yo soy el pueblo escogido por Dios, apartado por el Señor, comprado con precio de sangre, y Dios no quiere que pruebe esas uvitas. Y estoy hablando metafóricamente con las uvas, porque a los cristianos no se nos ha prohibido comer las uvas reales, sino me refiero a aquellos pequeños pecados, aquellas pequeñas cositas que cada uno de nosotros sabemos, que el Señor constantemente nos habla y nos está diciendo, sí, esto, otra vez, sí, otra vez, sí. Y el Señor nos dé la gracia para que nosotros podamos resistir al diablo y podamos vencer la tentación. Amén. Pongámonos de pie.